Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en Soplos Linux, en el cual vamos a ver cómo instalar, cómo configurar, cómo optimizar y cómo personalizar Zorin OS 17 en la versión Core. Y bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo cómo era Linux Mint, la 21.3 denominada Virginia. Y bueno, junto a Zorin OS yo creo que son las dos distribuciones Linux basadas en Ubuntu que siempre recomiendo para alguien que se quiera iniciar en el mundo de Linux, ya que ambas dos son muy similares en apariencia con los sistemas Windows y son más fáciles de manejar a la hora de empezar en Linux. Y bueno, posiblemente la semana que viene haga un vídeo haciendo una comparativa entre estas dos distribuciones que van a resultar bastante interesantes, pero ahora nos vamos a empezar a instalar lo que es Zorin OS 17. Una vez que arrancamos la unidad donde tengamos Zorin OS, ya sea un CD DVD, un pendrive o en mi caso una ISO, ya que lo estoy emulando en una máquina virtual, al arrancar nos aparece este menú que es para probar o instalar Zorin OS, con gráficos depurados, con gráficos privativos de NVIDIA, los últimos. Luego tenemos los ajustes del Wi-Fi y apagar la máquina. En este caso le voy a dar a probar o instalar Zorin OS. Una vez nos arranca lo que es el instalador, en mi caso se ve en pequeñito, ya que por ahora no tiene instalado los VM Tools para la máquina virtual, pero durante la instalación aparecerá. Lo primero que hago es seleccionar el idioma, en mi caso español, y le doy a instalar Zorin. Nos pide la distribución del teclado, yo español. Y aquí actualizaciones y otro software. Por un lado tenemos lo que es la descarga de actualizaciones al instalar Zorin OS, instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales, lo que son codecs y drivers. Y luego para participar en el censo de usuarios de Zorin. Yo lo voy a marcar para no participar, ya que sería falsear esa estadística, ya que no voy a utilizar este sistema operativo, simplemente lo voy a probar. Le doy a continuar. Y ahora está preparando los Ubuntu drivers, como podéis observar aquí, y en un poquito me pondrá la pantalla completa. Y ya nos ha puesto la pantalla con el VM Tools, actualizado los drivers de la gráfica y ya lo tenemos a pantalla completa. Para el que lo esté instalando de forma nativa en un ordenador, este paso no le sucederá. Bien, aquí ya tenemos lo que es el tipo de instalación. Y tenemos varias opciones. Si estáis utilizando una máquina virtual con un disco duro específico para esta máquina, pues le daríamos a borrar todo el disco. Podríamos darle a más opciones para crear nuestras propias particiones, que os digo que si queréis que haga algún vídeo hablando de particiones, hacérmelo saber en los comentarios y próximamente podemos hacer un vídeo hablando de los tipos de particiones que utiliza Linux. Si estáis utilizando un ordenador con una instalación nativa, como puede ser otra distribución de Linux o un Windows, os aparecería aquí una tercera opción en la cual os dice si queréis instalar Linux, o en este caso Zorin, junto a esa otra distribución que tengáis o junto a ese Windows. En mi caso no es así, por lo tanto le doy a borrar todo el disco y le doy a instalar ahora. Nos advierte que se van a borrar las particiones, se van a crear nuevas, que si tenemos algún contenido en ese disco duro se puede borrar. Le doy a continuar. Nos pide la zona horaria, yo en este caso selecciono Madrid, España, y le doy a continuar. Nos pide un nombre. Yo en este caso Soplos Linux, el nombre del equipo será Soplos Virtual Machine. El nombre de usuario lo dejo tal como me lo ha dejado, que es Soplos, y añado una contraseña. Nos dice que es aceptable, aunque aparece color naranja porque no es óptima, pero para hacer pruebas con una máquina virtual me sobra. Podríamos iniciar automáticamente sin contraseña y utilizar el Active Directory. En este caso no lo voy a utilizar, le doy a continuar. Y ya empieza a instalar Zorin OS en el disco duro, así que paro aquí la grabación y cuando termine continuamos.
Bien, una vez que ha terminado de instalar, nos indica que debemos reiniciar. Ha tardado 11 minutos en instalar. Le damos a reiniciar ahora. Y ya estamos en el Greeter, nos pide la contraseña de usuario y arrancamos Thorin OS por primera vez. Nos aparece la pantalla de bienvenida de Thorin, del cual podemos configurar lo que es el sistema operativo de forma muy gráfica, pero en este caso no lo voy a hacer, ya que las últimas pruebas que he hecho con la versión 17 me da un montón de problemas con los repositorios, así que voy a intentar hacerlo lo más gráfico que pueda, pero me temo que voy a tener que utilizar bastante el terminal. De hecho, ahora en un rato me aparecerá por aquí una ventana de actualizaciones disponibles, pero yo mientras voy a abrir terminal. Y bueno, para el que no lo sepa, Thorin OS viene con el kernel 6.5 o 6.05 más bien, y también viene con Snap y Flatpak ya de serie, vamos. Lo primero que voy a hacer es un sudo apt update. Y acto seguido un sudo apt upgrade. Y todo esto es lo que puede actualizar. Le vamos a dar que sí. Bien, una vez que nos ha terminado de actualizar, lo primero que voy a hacer es un sudo apt install neofetch y htop. Nos aparece ya por aquí la ventana de actualización de software, pero ya lo hemos hecho con el terminal. Así que, bueno, nos está diciendo más bien que tenemos que reiniciar. Le voy a decir que más tarde. Y ahora lo primero que voy a hacer es un neofetch. Y podemos observar que tenemos Thorin OS 17 en una máquina virtual con el kernel 6.5.0 y con un consumo de aproximadamente 1 GB de memoria RAM, que no está nada mal. Si abro htop, podemos ver todos los consumos en tiempo real. Y bueno, la verdad que ya está instalado. Si no tocamos nada de los repositorios, parece que funciona. Pero ya os digo, si intentamos cambiar el servidor, nos duplica repositorios y se nos monta ahí una catástrofe monumental. Sobre todo para un usuario recién llegado a Linux, sería un poco problemático. Vuelvo a hacer un sudo apt update. Y ahora sí, reiniciamos. Una vez que hemos reiniciado, voy a empezar a instalar varias cosas. Lo primero que voy a hacer es abrir una terminal y ejecutar neofetch, y vemos que el consumo nos ha bajado bastante de memoria RAM, de unos 1080 megas a 1032, pero es porque estábamos haciendo cosas cuando hemos instalado neofetch. Ahora lo primero que voy a hacer es instalar todo tipo de aplicaciones para que me reconozca todo tipo de particiones de disco duro. Yo los voy a ir copiando, pero os los dejaré en las notas del vídeo. También voy a instalar todo tipo de compresores. Y al igual que Linux Mint, al estar basado en Ubuntu, podemos instalar los Ubuntu Restricted Extras, ya que tanto Linux Mint como Thorin vienen con paquetes de códex privativos y con tipografías, pero no vienen todas, y en cambio con Ubuntu Restricted Extras le podemos instalar absolutamente todo. Le damos a aceptar, le decimos que sí. Y una vez que nos lo ha terminado, yo lo que hago es actualizar nuevamente. De hecho, si abrimos la tienda de aplicaciones de Thorin y vamos a buscar, por ejemplo, GIMP,
podemos observar que nos lo instalaría de FlatHub, lo que es un Flatpak, pero también tenemos snaps y repositorios nativos de Zorin. Es decir, tenemos ya tanto FlatHub como Snap, como lo que son los paquetes de Ubuntu instalados en Zorinos. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es un sudo apt update con un sudo apt dist upgrade -y, un sudo flatpak update, un sudo snap refresh, sudo apt clean, sudo apt auto clean y un sudo apt auto remove -i. Con esto vamos a actualizar todo, ya sean los repositorios oficiales como los de Snap, como los de Flatpak. Bien, con esto ya prácticamente tenemos instalado Zorinos y ya preparado para empezar a hacer cosas. Voy a cerrar por ahora la terminal y lo primero que suelo hacer siempre es añadir mis fondos de pantalla y mis avatares, y para ello me voy aquí a archivos, en imágenes, y pego estas dos, y siempre lo que hago es añadir mi fondo de pantalla. Ya lo tenemos aquí, próximamente pondré el avatar. Ahora podemos irnos a configuración y podemos ver la ventana de configuración, que es bastante completa e intuitiva. Lo primero que voy a hacer es mirar la fecha y hora que esté bien. En usuarios le voy a cambiar el avatar. Me cercioro de que esté bien la región y el idioma. Y aquí en pantallas que esté la resolución óptima. Y bueno, en mi caso, como lo tengo en una máquina virtual, no tengo problemas de red, etcétera. Me voy al fondo y si os fijáis, lo único que me deja es modificar el fondo de pantalla, no me deja prácticamente personalizar nada. Pero para ello tenemos aquí la aplicación de Appearance, de apariencia. Y desde esta ventana podemos cambiar un montón de cosas. De hecho, aquí tenemos un montón de diseños de escritorio que están solamente a través de la versión Pro de Zorin, que es de pago, pero tenemos estas tres opciones. La primera es la que estamos viendo, luego tenemos esta otra, que se supone que nos deja la barra de tareas, el panel de tareas bastante más reducido, con nuestro menú. Luego tenemos esta otra, que le da un rollo más Windows 11, digamos. Y aquí pues tenemos el menú de aplicaciones y la vista de tareas. Y luego tenemos este otro que es prácticamente el entorno de escritorio Genome, el puro, con el dock abajo, etc. De momento le voy a dejar este de aquí. Luego tenemos el apartado de tema, que aquí podemos cambiar el color del énfasis y el color de la interfaz. Por ejemplo, lo voy a poner en negro. Y desde aquí podríamos cambiar lo que es la interfaz de las aplicaciones, de los iconos y del shell. Luego tenemos los efectos, que aquí tenemos para activar y desactivar animaciones, como cuando minimizamos. El modo gelatina, que si lo activamos pues nos deja las ventanas así de este rollo que a mí no me gusta. Luego lo que es el cubo del escritorio, que si lo apretamos podemos cambiar lo que son los escritorios como si fuera un cubo. Y luego el conmutador de ventanas espaciales, que si lo activamos y abrimos por ejemplo una nueva, al hacer el Alt más la tabulación nos da este efecto. Si lo desactivamos no nos lo hace. Luego tenemos la interfaz, los botones de la barra del título, estos de aquí, que los tengamos en la derecha o en la izquierda. La vista de actividades. Yo ahora si le pulso la tecla Super me aparece así, pero si le damos al menú Zorin, al apretar la tecla Super nos abre el menú.
Luego las ventanas en mosaico avanzadas lo voy a activar, más tarde os lo explicaré para qué sirve. Luego el escritorio, si queremos que nos aparezcan los iconos, como podéis ver. Y el tamaño, yo en este caso los pondría pequeños y desde aquí podríamos cambiar la tipografía. Y esto es lo máximo que podemos personalizar a través de la interfaz de Thorin, ¿vale? Pero no es lo único, ya que Thorin no deja de ser un entorno de escritorio Genome y Genome se puede personalizar bastante. Para ello, lo primero que voy a hacer es abrir la tienda de aplicaciones y me voy a la lupa. Y lo primero que voy a instalar son las extensiones de Genome Shell. También voy a instalar el gestor de extensiones, porque esto nos facilita mucho a la hora de instalar las extensiones, no tener que estar abriendo Firefox o Chrome e instalándolas desde la página web, lo hacemos desde esta GUI. Y también voy a instalar el Genome Tweaks, los retoques. En este caso nos pide la contraseña de root. Y ya con todo esto podemos personalizar a nuestro gusto la interfaz de Genome. Mucha gente dice que no es personalizable. Yo sigo diciendo que siendo Genome lo podemos personalizar como nos dé la gana. Y bueno, para empezar voy a abrir el gestor de extensiones. Y aquí podemos ver todas las que están activadas, como el menú para expulsar unidades, los temas de usuario, que desde aquí si le damos al engranaje podemos acceder a todos los temas que hay preinstalados. Luego el X11 Gestures, que a diferencia de Linux Mint, Thorin ya viene con Wayland y no hace falta utilizar Xorg. Y luego tenemos todo lo que son las extensiones de Thorin, que las tenemos aquí todas. Las voy a desmarcar absolutamente todas. E incluso el de X11 también lo voy a desactivar, que nos da aquí un error, pero bueno, no pasa nada. Y ahora si os fijáis, pues tenemos un Genome puro totalmente. Bien, ahora nos iríamos a explorar y el primero que voy a instalar es el Extension List. Y ya con este nos aparece aquí la pieza de puzzle con la cual podemos ver todas las extensiones que están operativas y las que no. Bien, ahora, por ejemplo, podríamos instalar, pues yo que sé, un Dash to Dock. Ya nos aparecería aquí debajo el dock. O un Arc Menu, que lo utilizo yo mucho. Desktop Icons. Ya nos aparecen aquí los iconos. E incluso un Dash to Panel, dependiendo cómo lo queráis personalizar. Ahora nos aparece abajo el panel. Voy a desactivar por ahora Dash to Panel. Y vamos a empezar a configurar todas las extensiones que hemos instalado. Arc Menu nos da aquí un error. Nos da un conflicto con otra aplicación que luego la veremos. Pero si os fijáis, igualmente tenemos aquí el menú. En este caso voy a utilizar Dash to Dock. Lo podemos configurar. Lanzadores. Bueno, todo esto ya lo he explicado en vídeos anteriores, como en el de Arch Linux y en el de Ubuntu, cómo funciona Arc Menu y Dash to Dock, pero bueno, lo voy a configurar un poquito. Arc Menu igual lo configuraría. En este caso le pondría el logo de Thorin. Y en los iconos
Le daría un tamaño pequeño para que se vean más pequeñitos y prácticamente ya tendría Thorin OS tuneado a mi gusto. Yo de normal no utilizo la configuración estilo Mac, más bien utilizo Dash to Panel. Por lo tanto voy a configurar Dash to Panel desde aquí. La fecha la bajo un paso. El botón de aplicaciones lo quito, prefiero tener el de Arc Menu. La opacidad que me gusta tener en la barra de tareas. Y ahora sí tendría prácticamente terminado la personalización de mis Thorin OS. Ahora lo que voy a hacer es abrir una terminal y reiniciar el sistema. Y ya prácticamente tenemos terminado de instalar y configurar Thorin OS. De hecho podemos abrir retoques y desde aquí podemos ver todo. Podemos incluso cambiar la apariencia de Thorin, que eso pues a través de Genome Look, etcétera, podéis cambiar los iconos, todo lo que queráis. En este caso voy a desactivar la fecha para que solo me muestre en la parte inferior el reloj. Y ya pues prácticamente tenemos Thorin OS instalado. Ya sería el paso de abrir el centro de software y empezar a instalar las aplicaciones que necesitemos cada uno, porque eso ya es más personal. Y bueno, yo lo que hago últimamente es probar firmware de Linux, y para ello vamos a ver el que tenemos por ahora, que es el 6.5, y le voy a añadir los repositorios de Capelican para actualizarlo. Actualizo la lista de repositorios y hago un sudo apt install mainline . Y ya con esto tenemos el mainline. Ahora abrimos mainline y empezará a cargar una lista de kernels, y el más reciente es el 6.7.2 de forma estable, pero si nos vamos a configurar le decimos que nos muestre todos, incluso los inestables, y vemos que la última versión es la 6.8. En este caso voy a instalar la 7.2. Nos pide la contraseña de root. Y una vez que nos ha terminado de instalar podemos darle a cerrar, le damos a salir, y yo de normal abro una terminal y busco este comando, el de actualizar todo. Añadimos la contraseña de root, porque hay veces que nos genera algún error de dependencias a la hora de instalar un nuevo kernel, y ahí lo tenéis. Hago un sudo apt fix broken install y ya con esto nos lo corrige y reiniciamos. Una vez hemos reiniciado, voy a abrir las extensiones y ya Arc Menu no nos da los problemas que nos estaba dando al principio, y ya si abrimos NeoFetch
podemos observar que tenemos el kernel 6.7.2 y nos está consumiendo una media de 1 GB y 152 megas aproximadamente. Y ahí lo podemos ver, 1,05 GB, que no está nada mal para ser un sistema de escritorio Genome. Y bueno, pues ya solo quedaría instalar las aplicaciones que queráis utilizar y listo. Y bueno, qué deciros que muchas gracias por haber visto este vídeo. Si tenéis alguna duda, dejármelo en los comentarios y que nos vemos en el próximo. Un saludo.